6 de la tarde, 1 minuto en toda la República Argentina. Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 26. Máxima tensión se está viviendo en Venezuela. La Guardia Costera de Estados Unidos está persiguiendo en este momento a un petrolero en aguas internacionales cerca de Venezuela, según informaron funcionarios a la cadena local este domingo. De concretarse, sería la segunda operación de este tipo durante el fin de semana y la tercera en menos de 2 semanas. Un funcionario estadounidense explicó: la Guardia Costera de Estados Unidos está en persecución activa de este buque de la flota oscura sancionada involucrado en la invasión ilegal de sanciones vinculadas a Venezuela. El barco navega con una bandera falsa y tiene una orden judicial de incautación. Otro funcionario indicó que el petrolero está sancionado, aunque aún no ha sido abordado, y las acciones de interceptación pueden variar desde acercamientos con embarcaciones hasta sobrevuelos cerca de este buque señalado. Bueno, en este caso los funcionarios que solicitaron mantener el anonimato no precisaron tampoco la ubicación de esta operación ni el nombre del petrolero involucrado. La agencia Bloomberg estatal, en tanto, informa que se trataría del petrolero Bella 1, de bandera panameña. Esto es lo que se sabe hasta ahora, sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con el régimen de Irán. En un mensaje difundido en su canal de Telegram, en este caso el dictador Maduro se refirió de manera general a esta situación y evitó mencionar de forma directa las dos confiscaciones anteriores realizadas este fin de semana por Estados Unidos. El mandatario chavista afirmó que Venezuela lleva 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que abarca desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros. Esta es la situación actual. Entonces, la tensión sigue subiendo en las aguas del Caribe. Recordamos entonces con la incautación del día de ayer de otro buque fantasma, también como suelen decirse, donde son barcos o buques que están sancionados por Washington. Seis de la tarde, 5 minutos en toda la República Argentina. Bienvenidos a la pantalla de Canal 26. Gracias como siempre por acompañarnos en vivo hasta las 9 de la noche con toda la información. Mi nombre es Lidia Cabrera y es un placer acompañarlos junto a este gran equipo que de a poco iré presentando. 30 grados la temperatura actual en Capital Federal y alrededores, bueno, como el comienzo del verano, ¿no? 21 de diciembre ya hacemos la apertura formal con este calor, entonces hasta las 9 de la noche con toda la información. Y vamos a seguir con esta tensión que se está viviendo en las aguas del Caribe. Hablábamos de este buque que recién veíamos en pantalla, pero el que está en persecución en este caso no se sabe aún si está realmente sancionado por los Estados Unidos. Recordamos que estas son órdenes directas de Donald Trump y esto en cuanto a la operación Lanza del Sur que se está llevando adelante por parte de Estados Unidos hace ya 2 meses, ¿no? La Guardia Costera de Estados Unidos incautó el superpetrolero Century. Este fue ayer, frente a las costas de Venezuela. Este buque, que enarbola un poco bandera panameña, fue detenido durante la noche o en la madrugada de este sábado, según confirmaron fuentes oficiales. De acuerdo con un diario local, el Century no figura en la lista de embarcaciones sancionadas por Washington, lo que, claro, genera interrogantes sobre los motivos de la operación. Este cargamento pertenece a una empresa con sede en China, esto es lo que se sabe hasta ahora, señalada por transportar crudo venezolano hacia refinerías del gigante asiático. Muy bien, la acción refuerza un poco la tensión en torno al comercio de petróleo venezolano y también la presión de Estados Unidos sobre las rutas
de exportación. Bueno, el caso podría abrir un nuevo capítulo también en las disputas diplomáticas y comerciales entre Washington, Caracas y ahora también se suma Pekín. Esto es lo que está pasando en este momento, con esta tensión que sigue sumando más incautación ahora de buques también en las aguas del Caribe. Recién te hablábamos entonces de la incautación de estos buques fantasmas, por así llamarlos, y cómo lo llama también Estados Unidos. Teníamos la palabra de Estados Unidos, pero ahora hay otra cosa que surge y es, ¿está sancionado este buque o no está sancionado? El que fue justamente capturado en el día de ayer, más allá de los anuncios que había hecho Donald Trump de que iba a capturar todos los buques que se encontraran en aguas internacionales o neutrales, se podría decir. La Casa Blanca ahora defiende este domingo la legalidad de la incursión de la Guardia Costera estadounidense en el petrolero Centuris, que es lo que estaba en duda, justamente porque parece ser que no tenía sanciones anteriores con respecto a relaciones que tendría con Irán. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Bueno, cerca de Venezuela es esto que estamos viendo como parte de las acciones para limitar un poco el financiamiento del régimen de Nicolás Maduro. El operativo que tuvo lugar este sábado forma parte de los esfuerzos de Washington por reforzar el control sobre las actividades marítimas consideradas ilícitas en la región. Y esto es especialmente en lo relacionado con el comercio del crudo venezolano sancionado. Bueno, según publicó en X la portavoz adjunta de la Casa Blanca, que es Anna Kelly, el petrolero transportaba petróleo de PDVSA, la estatal Petróleos de Venezuela S.A., bajo sanciones, aparentemente. Kelly también calificó el buque de falsa bandera, que recordamos tenía una bandera de Panamá, y aseguró que operaba como parte de la flota en la sombra venezolana para traficar crudo robado y, por otro lado, financiar el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro. Estas declaraciones respondieron a informaciones difundidas por un diario local de Estados Unidos, The New York Times, y también otro más, el The Washington Post, que cuestionaban también la legalidad de la intervención y apuntaban que el Centuris pertenece a una compañía con sede en China, dedicada al traslado también de petróleo desde Venezuela a refinerías chinas. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Por otro lado, y de acuerdo a otro diario local, el Centuris navega bajo bandera panameña. Y esto es en contraste con el petróleo Skipper, el petrolero, mejor dicho, abordado por Estados Unidos. Recordamos, esto fue el 10 de diciembre y que figuraba en la lista de sancionados por OFAC. En este caso, conforme indicaron las autoridades, el Skipper navegaba con una falsa bandera también de Guayana, y las fuerzas estadounidenses contaban con una orden de registro para inspeccionar la embarcación. Fuentes oficiales estadounidenses citadas en este caso señalaron que el abordaje del Centuris se amparó en el llamado derecho de visita. Por supuesto, esto está en materia de investigación aún. Por supuesto que vamos a continuar con la tensión que se está viviendo en estos momentos, sobre todo luego de la incautación de este último buque en el día de ayer, y recordamos que ahora hay una persecución en otro buque también que es venezolano con una bandera que podría ser falsa y que también estaría sancionado. La tensión la tenemos en este instante, porque aparentemente esto podría empeorar, pero quien nos cuenta más sobre esto es Anthony Mujica. Buen domingo, ¿cómo estás, Anthony? ¿Todo bien? Hola Lidia, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda la audiencia de Canal 26 que hasta ahora sintonizan fin de semana. Al rojo vivo está la tensión en el Mar Caribe, específicamente las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos cada vez van empeorando. Por una parte, el gobierno venezolano ha decretado o ha rechazado estos movimientos estadounidenses en el Mar Caribe y ha denunciado
actos de piratería luego de esta incautación de buques petroleros de bandera venezolana. El gobierno de Venezuela denunció este sábado la incautación de un nuevo buque que transportaba petróleo venezolano en aguas internacionales, acción atribuida a las fuerzas militares de los Estados Unidos. En un comunicado difundido por el canciller Iván Gil en su canal de Telegram, Caracas calificó el hecho como piratería y secuestro de la tripulación, señalando que constituye una violación flagrante de convenios internacionales como la Carta de la ONU, la Convención de Ginebra sobre alta mar y la Convención de 1988 contra actos ilícitos en la navegación marítima. El texto oficial aseguró que el modelo colonialista que Estados Unidos pretende imponer será derrotado por el pueblo venezolano y que el país continuará con su crecimiento económico y el desarrollo soberano de su industria de hidrocarburos. El gobierno bolivariano también subrayó que estos actos no van a quedar impunes y que van a ser denunciados ante el Consejo de Seguridad de la ONU, además de otros organismos multilaterales y gobiernos aliados. La declaración se produce en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe y de un bloqueo total decretado por Washington contra buques sancionados vinculados a Venezuela e Irán. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, Cuba se ha aferrado al petróleo de Venezuela. En la actualidad, Caracas envía 30.000 barriles de petróleos diarios a La Habana. Es una forma de oxigenar a la dictadura cubana. Así que vamos a repasar la historia que obviamente acerca cada vez al régimen cubano con el régimen venezolano, históricamente socios. La supervivencia del régimen cubano está cada vez más ligada al destino político de Nicolás Maduro en Venezuela. Y es que, según análisis de medios de comunicación especializados, La Habana ha convertido la permanencia del chavismo en un asunto de seguridad nacional, en medio de la peor crisis económica desde 1959. El objetivo es mantener el acceso al petróleo venezolano, vital para sostener una economía colapsada por décadas de mala gestión, aislamiento internacional y apagones generalizados. Desde que Hugo Chávez inició en 1999 el envío de crudo subsidiado, Cuba pasó a depender críticamente de estos hidrocarburos y hoy los envíos se redujeron a unos 30.000 barriles diarios, cerca del 40% de las importaciones energéticas cubanas, lo que ha dejado al régimen de La Habana en una situación de vulnerabilidad extrema. Para sostener este intercambio, asesores y agentes de inteligencia cubanos operan en Venezuela, apoyando al régimen de Maduro en la depuración de oficiales y funcionarios sospechosos de deslealtad, consolidando un sistema de control interno que refuerza la dictadura chavista. Recordemos que también hay informes y hay senadores estadounidenses, en este caso republicanos, que han denunciado que la inteligencia cubana estaría muy pendiente de los movimientos de Nicolás Maduro, porque si Maduro pretende exiliarse o pretende dejar el poder en Venezuela, la inteligencia cubana podría incluso atentar contra su vida. Eso lo dicen algunos senadores republicanos y que también han sido difundidos en medios de comunicación internacionales. Lo cierto es que históricamente, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, Venezuela se convirtió en una especie de oxígeno para Cuba, enviándole 30.000 barriles diarios de petróleo a La Habana.
Avanzamos con más información sobre las tensiones que existen entre Venezuela y Estados Unidos en horas claves para los venezolanos, específicamente lo que podemos también denominar como lo que se puede hacer el ocaso de Nicolás Maduro. Estamos viendo en pantalla a María Corina Machado. María Corina, que ha sido como la piedra del zapato del chavismo. En esta oportunidad, la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 agradeció públicamente a los gobiernos de Argentina, Paraguay, Panamá, Bolivia, Ecuador y Perú por exigir al régimen de Nicolás Maduro el restablecimiento del orden democrático y la liberación de los presos políticos. El reconocimiento se produjo tras la declaración conjunta emitida durante la cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, en Brasil, donde los países manifestaron su firme compromiso con la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Machado subrayó que la solidaridad regional es clave en la lucha por la libertad y la justicia, recordando que en Venezuela permanecen detenidos de manera arbitraria cerca de 1000 presos políticos. El documento firmado por los presidentes Javier Milei, Santiago Peña, José Raúl Mulino y autoridades de los demás países expresó preocupación por la crisis migratoria, humanitaria y social que atraviesa el país, e instó a garantizar el debido proceso y la integridad física de los ciudadanos privados de libertad. Muy bien, 6 de la tarde, 18 minutos en toda la República Argentina. Estamos en vivo para todo nuestro país y también para Latinoamérica. Vamos a irnos ahora con una de las declaraciones que hizo en las últimas horas Lula, el presidente de Brasil, porque también se refirió a lo que está pasando en Venezuela y sobre esta tensión, sobre todo. Él decía lo siguiente: podría ser una catástrofe si esto sigue avanzando y este bloqueo general por parte de Washington. Y esto lo hizo en la cumbre del Mercosur, en Foz de Iguazú, que expuso fuertes diferencias, ¿no?, entre los mandatarios de la región, esto respecto a la crisis en Venezuela. El presidente brasileño, que allí estamos escuchando, Luis Ignacio Lula da Silva, advertía lo siguiente, que una intervención militar sería una catástrofe humanitaria y recordó que la presencia de fuerzas extranjeras en Sudamérica revive tensiones históricas como las de la Guerra de Malvinas. Lula se ofreció como mediador y sostuvo también que las verdaderas amenazas a la soberanía son la guerra, el crimen organizado y las fuerzas antidemocráticas. En contraste, el presidente argentino Javier Milei respaldó la presión militar ejercida por Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. En su discurso, Milei celebró el despliegue naval ordenado por Donald Trump en el Caribe y llamó a los socios del bloque a condenar lo que calificó como un experimento autoritario en Venezuela, ¿no? Argentina y Paraguay habían impulsado una resolución para denunciar violaciones a los derechos humanos, pero Brasil se negó a aprobarla. Los y las posturas opuestas de Lula y Milei, en este caso, marcaron el tono de la cumbre y reflejaron la falta de consenso dentro del Mercosur, mientras Brasil insiste en evitar un conflicto armado y apuesta también por el diálogo. Argentina se alinea con Washington y exige acciones más contundentes contra Caracas. Passadas mais de 4 décadas desde a Guerra das Malvinas, o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extra-regional. Os limites do direito internacional estão sendo testados. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e um precedente perigoso para o mundo. Bem, é comunicar a vocês que na presidência brasileira, neste semestre, demos início à discussão sobre a ampliação de acordo com a Índia. Retomamos as tentativas com o Canadá